Muy buenos días a todos, familia. Espero que estéis muy bien ahí en vuestros hogares, desde el trabajo, desde donde nos estéis viendo, y deseo que hayáis pasado todos una muy buena semana. Como sabéis, seguimos haciendo iglesia online, las cosas todavía no terminan de mejorar, así que nos vamos a seguir viendo durante esta semana a través de la misma manera. Luego en los anuncios ya daré más detalles de todas las reuniones y de todas las cosas que tenemos que hacer. Pero ahora vamos a centrarnos en el día de hoy. Vamos a estar todos juntos, dispuestos y preparados para escuchar el mensaje que hoy tiene Dios en este día. ¿Os parece? Muy bien. Pues antes de que sigamos adelante, me gustaría que todos juntos leyéramos un salmo que habla de cómo Dios está siempre para nosotros, que Él está cuidándonos y podemos acudir a Él en cada momento de nuestra vida. No sé si esta semana ha sido una semana complicada para ti, se ha ido todo bajo control, pero lo que estoy seguro es que siempre, pasemos por lo que estemos pasando, podemos acudir al Señor. ¿Sí? Pues vamos a leer juntos el Salmo número 91. Es uno de los salmos quizá más conocidos, pero igual alguno de vosotros no lo ha leído nunca y hoy puede ser un gran día para leerlo. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén. Pues apúntate bien este salmo para estos tiempos que estamos corriendo, para que tengamos claro cuál es el deseo de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que podamos acudir a Él y que Él es nuestro refugio en estos momentos que a veces pasamos de angustia. Amén. Pues espero que esta palabra haya sido para muchos de vosotros, de los que estáis ahí, haya sido una palabra de ánimo, una palabra de seguir confiando en el Señor, y ya verás cómo todos juntos podremos salir adelante. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar ya a un tiempo de alabanza y de adoración, pero antes de que vayamos con él, sí que me gustaría que todos juntos hagamos una oración y que todos juntos nos encomendemos al Señor en esta mañana. ¿Sí? Padre amado, Señor, te damos muchas gracias por este domingo de bendición, este domingo de celebración, este domingo que aunque no podamos estar aquí físicamente, estamos todos juntos espiritualmente contigo, Señor. Te doy gracias por las tecnologías que nos das, Señor, porque puede haber gente conectada desde diferentes partes del mundo y todos juntos estamos preparados para escuchar tu palabra en este día. Te pido, Padre, que prepares nuestros corazones, Señor, para recibirla, que despejes nuestra mente, Señor, que nos des el entendimiento necesario, Señor, para comprender lo que tú tienes en este día. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de estas circunstancias tú sigues siendo fiel, tú nos cuidas, Señor, tú nos amas, tú nos provees, tú estás con nosotros cada día, Señor. También por último te pido, Señor, que bendigas a cada persona que hoy nos está viendo, Señor, de diferentes lugares, Señor. Bendíceles a ellos, bendíceles a sus familias, Señor, y que cada uno de nosotros podamos completar la perfecta obra que tú tienes, Señor, ya predestinada para cada uno de nosotros. Gracias una vez más, Señor, y te pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues ahora todos juntos os invito también a que podáis adorar desde vuestras casas y pasemos este tiempo, Señor, con el Señor de alabanza. Amén. Yeah.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor.
Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogida fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia.
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Muy bien, estoy seguro que habéis disfrutado de este tiempo en vuestros hogares. Gracias al grupo de Misión Sant Cugat por haber preparado estas canciones con tanto amor y con tanta dedicación. Y vamos a seguir adelante con nuestra reunión y dejadme que os dé unos cuantos anuncios antes de que ya vayamos con el mensaje. ¿Sí? En primer lugar, como he comenzado diciendo hoy, seguimos haciendo todo de manera online. Vamos a seguir así hasta que los datos vayan mejorando un poquito. Así que apuntar las reuniones que tenemos durante la semana. Los lunes, a las 6:30 de la tarde, tiene lugar la reunión de chicas de manera online. Si eres chica y quieres participar en ella, pues envíanos un mensaje privado y te podremos mandar el link si no lo estás recibiendo. Y si recibes el link y no te estás conectando, pues conéctate porque seguro que va a ser de mucha bendición ese tiempo. También los jueves tenemos un tiempo de estudio y de oración. Los jueves, recordar, a las 6 de la tarde. Os invito a todo el mundo a que participéis, que es un tiempo de edificación, es un tiempo de compartir cómo el Señor se mueve en nuestras vidas. Así que también te digo lo mismo, si quieres recibir el link y porque todavía no lo recibes, envíanos un mensaje privado y te lo haremos llegar. Y también los que no pueden conectarse los jueves, lo pueden hacer el sábado. A las 9 de la mañana también tenemos un tiempo de oración y de estudio. Igualmente te invitamos a que si el sábado es el día que puedes reunirte, que lo hagas, que quizás pues te tienes que levantar un poquito antes, pero estoy seguro que va a merecer la pena. Así que recordad, lunes, jueves y sábados tienen los tiempos de oración de toda la iglesia, así que te invitamos a que participes en todos ellos, ¿sí? Muy bien. También queremos anunciarte que si tienes alguna pregunta acerca de Jesús, si quieres conocerle más, si tienes algunas dudas, si quieres estudiar un poquito más, te invitamos a que hagas el curso de Fundamentos. Es un curso que se hace de manera online y se te asigna un mentor para que después de ver una serie de vídeos, después de cada vídeo, pues puedas comentar con él lo que más te ha sorprendido, si tienes cualquier tipo de duda. Está siendo un curso que está haciendo ya mucha gente, que algunos ya han terminado y puedo decirte que han estado muy contentos de haberlo hecho. Así que te animo que si tienes dudas, si quieres aprender más acerca de Jesús, que te apuntes para hacer el estudio que se llama Fundamentos. Muy bien. También recordaros que ahora que seguimos haciendo las cosas online, las personas que queréis enviar vuestras ofrendas, vuestros diezmos, lo podéis hacer a través de nuestra página web www.misionsancugat.com/dar. Ahí ya veréis las diferentes maneras en que puedes hacerlo y como siempre decimos, os damos gracias por vuestra generosidad. Estos eran los mensajes que teníamos para el día de hoy. Recordaros que la semana que viene seguiremos haciendo todo de manera online y la próxima semana daremos más instrucciones si ya podemos volver a reunirnos, que tenemos todos muchísimas ganas, o si todavía tenemos que seguir unos cuantos domingos más haciéndolo de manera online. Sí, pero hasta entonces vamos a quedarnos con lo que tenemos para hoy. Vamos a estar ya preparados para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy y hoy le damos el turno a la pastora Cecilia. Muy buenos días, Iglesia. ¿Qué tal estáis? Espero de todo corazón que estéis bien y yo la verdad es que estoy con ganas de ver que se empiezan a notar los resultados de las vacunas y que los números empiezan a descender y que por fin podemos volver a reunirnos en persona. Pero bueno, hasta entonces vamos a aprovechar estas tecnologías y a darle gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Hoy os quiero abrir mi corazón y quiero compartir con vosotros ciertas cosas que el Señor me ha estado mostrando estos días. Como ya sabéis, la mayoría de Misión Sant Cugat, hay un buen grupo en esta iglesia que hemos tomado estos 21 días, estos últimos 21 días, hoy es el último día, para buscar a Dios de una forma especial, para buscar más el conocer su corazón, el estar en su presencia, el conocerle, el crecer en comunión con Él.
Y la verdad es que durante este tiempo de búsqueda especial de Dios, Dios me ha estado mostrando cosas a través de su palabra que a mí me han inquietado, ¿vale? Y hoy quisiera precisamente compartir esas escrituras que me han inquietado con vosotros. Y yo sé que con el mensaje de hoy pueden pasar dos cosas. Si realmente estás hambriento de Dios y anhelas alcanzar todo aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti, anhelas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida y vivir como Dios nos manda vivir, como Él nos llama a vivir, estoy segura que el mensaje de hoy también va a crear inquietud en tu corazón y que Dios lo puede usar para impulsarnos hacia ese nuevo paso de más intimidad, más profundidad, más comunión con Dios. Pero por otro lado, sé que si ya estás cómodo, tal cual estás, y estás cómoda con tu vida, la manera en que estás viviendo tu día a día como cristiano, como cristiana, si no tienes intención de hacer ningún cambio en tu vida y has decidido vivir la manera que tú quieres, de la manera que tú quieres la vida cristiana, yo sé que en ese caso probablemente este mensaje no te vaya a interesar mucho. Pero bueno, esperemos que sea la primera opción y no la segunda. Pero en resumidas cuentas, ¿sabéis por qué tengo esta inquietud en mi corazón, este anhelo de ir a por más de Dios? Porque durante estos días he podido ver con tristeza y con un poco de angustia, frustración también, que no estamos comunicando el Evangelio completo. El Evangelio, las buenas noticias en su totalidad. Y depende de nosotros que este mundo conozca las buenas noticias de Dios en su plenitud. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el mensaje de hoy, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, porque solo Él puede hablar directamente en nuestro corazón y hacer que esto sea un antes y un después en nuestra vida. Amén. Pues te doy gracias, papá. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Santo Espíritu, porque tú quieres abrir tus ojos a tus hijos para que ellos puedan ver realmente para qué los has creado, para qué estamos aquí en este momento en la tierra. Y te pido, Señor, que hoy seas tú hablando a nuestro corazón directamente. Santo Espíritu, me pongo en tus manos para que seas tú traduciendo mis palabras y ayudándonos a comprenderlas, a escucharlas. Danos oídos para oír, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias porque sé que tú has comenzado algo grande y algo hermoso en tu iglesia. Y nosotros nos ponemos en tus manos. Yo me pongo en tus manos, Santo Espíritu, para que hagas lo que solo tú puedes hacer, para que el Padre sea glorificado. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy lo vamos a hacer de una forma un poquito distinta, porque normalmente vamos desglosando el mensaje y al mismo tiempo os voy dando unos cuantos puntos, pero vamos a hacerlo algo distinto, como os decía. Vamos a ver un montón de escrituras, sí, un montón, ¿vale? Así que yo te aconsejo que si no lo tienes ya, tomes ahora un papel, un boli, un lápiz, el móvil, lo que sea, para anotar los versículos que vamos a ir viendo. Muchos de ellos estarán en el Evangelio de Juan, pero hay muchos otros que no. Así que no os aconsejo que vayáis dejando el Evangelio de Juan y volviendo al Evangelio de Juan, sino que vayáis anotando todas las escrituras para que luego, durante la semana, en casa, tranquilamente, podamos profundizar en ellas, podamos meditar en ellas y hablar con nuestro Señor acerca de ellas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ver todos estos versículos, estas escrituras. Vamos a ver cómo encajan todas juntas, porque juntas crean una especie de imagen con este mosaico hermoso. Y luego, después de ver esta imagen que nos pintan las escrituras, os daré 3 breves puntos para que reflexionemos en casa durante la semana, ¿sí? Muy bien. Pues estos 21 días he estado profundizando especialmente, como os he dicho, en el Evangelio de Juan. Y hay algunas cosas que a mí me han hecho abrir los ojos a la realidad de que no estamos predicando, no estamos anunciando el Evangelio completo, el Evangelio en su totalidad. Porque el Evangelio, estas buenas noticias, que es lo que significa la palabra Evangelio, nos hablan de restauración.
¿De restauración de qué? Puede decir alguien, ¿no? Puede preguntarse. De lo que se estropeó en un comienzo. ¿Recordáis el propósito inicial por el cual Dios creó al ser humano? ¿Os acordáis? Hay que trasladarse allí al libro de Génesis. Ese propósito que estaba en el ser humano antes de que se rebelara contra Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, ¿os acordáis? Creados a su imagen, ¿para qué? Para representarle a Él, y no solo eso, para gobernar sobre esta creación como Dios mismo lo haría, personificando su amor, trayendo su voluntad, ¿sí? Pero, ¿os acordáis de la advertencia que Dios le dio al ser humano cuando todo estaba en perfecta armonía? Pero no comas de ese árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Lo recordáis? Y todos sabemos que el ser humano efectivamente comió de ese árbol, se rebelió, por lo que todo lo que él era, por todo lo que aquello a lo cual había sido creado, murió. Esa imagen de Dios en el ser humano murió. El ser humano pasó de ser amor, porque era uno con aquel que es amor, a ser egoísmo, porque aparte de apartarse de Dios, obedeció al enemigo y tomó la naturaleza del enemigo. Y no solo eso, sino que esa autoridad que Dios mismo le había entregado al ser humano para que gobernara sobre toda la creación, el ser humano se la entregó a Satanás al obedecerle a él. Por eso, la Biblia nos dice que desde ese mismo momento el enemigo de nuestras almas pasa a llamarse el príncipe de este mundo. Y es desde ese mismo momento que entra en escena la injusticia, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, incluso la muerte. Pero las buenas noticias, porque de eso trata el Evangelio, son buenas noticias. Son que gracias a Cristo ese plan inicial puede ser restaurado. Gracias a su sacrificio podemos morir, entre comillas, a esa naturaleza vieja, entre comillas porque no es físicamente, pero espiritualmente sí que sucede. Morimos a esa naturaleza vieja, pecaminosa, caída, apartada de Dios, para nacer de nuevo, como hijos de Dios, con todo aquello que se había estropeado, restaurado en nosotros. Hijos de Dios sin mancha, sin pecado, que reflejan la imagen de nuestro Dios. Y no solo eso, que restablecen su reino aquí y ahora. ¿Qué es esto del reino de Dios? Es la manera en que Dios hace las cosas, es su voluntad, es como Él actúa. ¿Y cómo hacemos esto? Destruyendo las obras del enemigo. Si recordáis, es exactamente lo que Jesús hacía. Representaba a Dios, Padre, y además iba destruyendo las obras del enemigo a medida que iba estableciendo el reino de Dios. Restableciéndolo. Sí, estaba arreglando todo lo que se había roto. Y es curioso porque los primeros cristianos tenían súper claro que ahora era nuestra labor continuar con esta obra que Cristo comenzó. Y es por eso que leemos el libro de Hechos, donde nos describen pues esas primeras vivencias de la iglesia primitiva y nos quedamos todos asombrados, ¿no? Con las cosas que Dios hacía a través de ellos. Pero por alguna extraña razón, hoy en día nos hemos quedado con esta idea de que ya no es necesario todas estas cosas, de que si Dios quiere hacer alguna señal, pues ya la hará por su cuenta, y que solo con nuestras palabras y con ser buenos ya basta. Y yo me pregunto, ¿cómo hemos podido llegar a abrazar esta idea cuando toda la Escritura nos está anunciando, nos está diciendo que el proclamar las buenas noticias, ser testigo de Jesús, es mucho más que palabras, es mucho más que un buen comportamiento? Mirad estas palabras de Jesús mismo. Están, como os decía antes, en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y leyendo el versículo 36, os lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice Jesús: «Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan», está hablando de Juan el Bautista, «y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado».
¿Nos hemos quedado con lo que acaba de decir Jesús? Jesús mismo nos dice que son las obras que Él hacía, sus señales sobrenaturales, a través de las cuales estaba restableciendo el reino de Dios, que dan testimonio de Él. Las que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, que vino a restaurar ese plan de Dios inicial que se había estropeado por culpa de nuestra rebelión. Por eso Jesús hace muchísimo énfasis en las señales y en que nosotros, los creyentes, también debemos hacerlas. En un momentito leeremos este versículo en el cual Jesús nos dice que nosotros también debemos hacer estas señales, pero veréis que todo lo que vamos a estar leyendo hoy, que son un montón de versículos, hablan de lo mismo, ¿vale? Pero el problema es que nos hemos acomodado. Si somos sinceros, nos hemos acomodado. Estamos demasiado cómodos con nuestra vida, nuestra rutina, nuestros planes, nuestras agendas, nuestros día a día, nuestra prioridad, nuestros sueños, nuestras metas. Y no tenemos tiempo para ir a diario a la presencia de Dios y realmente buscar el cómo poder vivir siendo uno con Él para poder cumplir aquello para lo cual fuimos creados. Decimos que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Los cristianos decimos que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto a esa vieja naturaleza, al yo, pero es curioso porque la mayor parte del tiempo todo lo que hacemos en nuestra vida va conducido por ese yo. Y parece que esta escritura que os voy a leer ahora, donde Jesús les estaba echando en cara esto mismo a los religiosos de aquella época, parece que esta escritura podría ser aplicada hoy en el 90% de los casos de los que se llaman hoy en día hijos de Dios. Dice en el Evangelio de Juan también el capítulo 5, versículos del 39 al 40. Dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Aquí hago un paréntesis porque estoy segura que hasta aquí todos los que nos llamamos hijos de Dios decimos amén, amén, así es. Pero sigue diciendo Jesús, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y es que la vida eterna no se trata de un día ir al cielo, sino de que el cielo vuelva a ser parte de ti, vuelva a ser parte de mí. Y que éste fluya a través de nosotros para restablecer todo aquello que se había roto. Por eso Jesús mismo dijo, esto está en Lucas, vale apuntarlo simplemente, Lucas 17, 20 y 21, dice, los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede calcular, no van a decir, miradlo allí, miradlo allá. Sabed que el reino de Dios está entre vosotros. Y algunas Biblias tendréis ahí el asterisco en la palabra entre, que os anunciará que esa palabra originaria en en griego, puede traducirse perfectamente en que está dentro de vosotros, ¿sí? Pero, ¿cómo vivir el reino de Dios? ¿Cómo vivir como Jesús nos manda a vivir si no tenemos en nuestro corazón ese anhelo para vivir cada día en unidad con Él, vivir como Él nos manda a vivir? Solo acudimos a su presencia cuando realmente nuestro yo necesita algo de Él. Hoy en día, estas palabras que os voy a leer ahora también de Jesús se podrían aplicar 100% a sus hijos, a los que nos llamamos sus hijos. En Juan, vamos a pasar al capítulo 6, versículos 26 y 27. Dice, Jesús le respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan porque hayan visto señales. Paréntesis, está diciendo, no me buscáis porque os habéis dado cuenta de que es a través de mí, a través de Cristo, que el reino de Dios y todo lo que se había roto está siendo restablecido. No me buscáis por esto, sigue diciendo, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Es decir, sino que me estáis buscando porque recibisteis de mí bendición material y ahora queréis más. Queréis recibir más bendición de mi parte. Y entonces Jesús veréis que corrige esta posición de corazón interesada
y nos enseña en qué debemos realmente poner nuestros verdaderos esfuerzos. Mirad lo que sigue diciendo. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Justo seguido, la gente que estaba siguiendo a Jesús se da cuenta que les han descubierto sus motivos interesados y le preguntan en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Y estoy segurísima que ahora muchos habéis dicho, yo ya creo, ¿verdad? ¿Seguro que creemos? Yo diría que si es que creemos solo en parte, porque si creyéramos estaríamos haciendo las mismas obras que Él hacía. Y realmente estaríamos buscando a Dios no solo por nuestra lista de peticiones, sino porque necesitaríamos de esa presencia de Dios, ese alimento que Él nos da, para ayudarnos a cumplir esta vida que Él tiene preparado para nosotros. Pero no es una vida cualquiera, es esta vida plena que teníamos en un comienzo, allí en el jardín del Edén, siendo uno con Dios. Esta es la vida que Dios te quiere dar a través de Él, una vida plena, una vida abundante y una vida que te capacita para reflejarle a Él, pase lo que pase a tu alrededor, siendo uno con nuestro Dios. Y veremos que si no somos capaces de ir a su presencia, será imposible vivir como Jesús vivía y traer la voluntad de Dios en cada situación. Y es por eso que Jesús, ¿vale?, le sigue diciendo a estos seguidores. Está en el capítulo 6, versículos del 32 al 37 del Evangelio de Juan. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. La pregunta es, ¿estamos yendo a Jesús? Este es un pan que debemos comer a diario. La oración, esta que conocemos todos como el Padre Nuestro, que dice, danos hoy nuestro pan de cada día, va mucho más allá que el sustento material. Y es que debemos comprender que como hijos de Dios necesitamos este pan, esa vida que Cristo nos da, porque ya no se trata solo de nosotros, se trata de poder vivir como Jesús vivió, hacer las señales que Él hacía, restableciendo de esta manera el reino de Dios allí donde vayamos para que la gente pueda ver el Evangelio completo, no solo palabras bonitas. Mirad qué dice Juan en su Evangelio, pero en el capítulo 10, ¿vale? Juan 10, versículos 25 y 26. Dice así, en el capítulo 10 de Juan, Jesús le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son mis ovejas. ¿Qué nos hace creer que simplemente nuestras palabras, nuestro buen comportamiento puede dar testimonio de Jesús? Cuando Jesús mismo acabamos de leer que dice que son las obras hechas en el nombre de Dios las que dan testimonio de que Él es quien dice ser. Y sigue diciendo aquí en el mismo capítulo, versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y aquí yo diría, wow. Cuando leí esto dije, un momento, porque nosotros no estamos haciendo las obras que el Padre nos manda hacer. Entonces, ¿será que es normal que la gente no crea? Porque Él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Dice, pero si las hago
crean a las obras. Aunque no crean en mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Son sus obras las que testifican que Jesús es quien dice ser, que Él está vivo hoy, ¿sí? Que resucitó y que ahora vive en nosotros. Y vamos a seguir sacando pepitas de oro de este Evangelio de Juan, porque mirad qué dice en el capítulo 10 también de Juan, versículos 41 y 42. Y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, hablando de Juan el Bautista, pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Vamos a pensar en esto. Juan no hizo ninguna señal. ¿Por qué Juan no hizo ninguna señal? Anotar este pasaje. Mateo 11:11. Jesús habla así de Juan el Bautista. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús estaba diciendo, os puedo decir que hasta este momento todos los profetas, toda la gente del Antiguo Testamento no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Pero ahora que el reino de Dios ha sido establecido, todo el mundo que está dentro del reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no había nacido de nuevo. No podía ser parte del reino de Dios aquí y ahora. ¿Os acordáis de la conversación de Jesús con Nicodemo, con el maestro de la ley? Apuntar, Juan 3:3, y luego lo veis, pero os lo leo, dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y os acordáis, ¿verdad?, lo que hemos leído antes en Lucas 17, 20 y 21. Esto lo tenéis apuntado de antes. El reino de Dios está en nosotros, en los que gracias a la obra de Cristo hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a esa vieja vida apartada de Dios y hemos nacido de nuevo con todo aquello que se había estropeado, restaurado en nosotros. Si no estamos trayendo el reino de Dios al mismo tiempo que anunciamos estas buenas noticias, no estamos obedeciendo a lo que Jesús nos dijo que debíamos hacer para que este mundo conociera a Dios. Mirad qué dice Jesús en Mateo 10, apúntalo, Mateo 10, versículos 7 y 8. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y no se quede ahí. Dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. ¿Lo vemos? Siempre va junto. Nos damos cuenta de que si no estamos trayendo realmente la voluntad de Dios, restableciendo su reino, no estamos anunciando el Evangelio completo. ¿De qué sirve que yo le diga a alguien, Dios te ama, Dios tiene buenos planes para ti y esta enfermedad que estás sufriendo no es lo que Dios quería para ti, no es su voluntad, no viene de parte de Dios, pero se queda en palabras? Cuando Jesús mismo nos dijo que no solo habláramos, lo acabamos de leer, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, hacía muchísimo énfasis en que ellos no anunciaban simplemente el Evangelio con palabras. Estas buenas noticias no las daban simplemente con palabras, sino que hacían las mismas señales que Jesús hacía. En Primera de Tesalonicenses, anotar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el poder del Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. No se trata simplemente de predicar a las personas, sino de vivir como Jesús vivió, impulsados en el amor de Dios para continuar con esta obra hermosa que Jesús comenzó. Vamos a volver al Evangelio de Juan, ¿vale? Ahora sí que volvemos ahí y vamos a ir al capítulo 14, ¿vale? Mirad lo que dice, hablando Jesús, ¿vale? Versículo 11
del 11 al 14, de Juan 14, versículos del 11 al 14. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. ¿Cuál es la prueba de que está diciendo que Él estaba en el Padre y de que el Padre estaba en Él? Nos está diciendo que son sus obras. Y entonces, ¿cómo creerán la gente que hoy en día Cristo vive en nosotros, que Dios está en nosotros? ¿Por las obras? Por eso Jesús sigue diciendo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y aquí sí que me gustaría detenernos, porque cuántas veces hemos leído este trocito, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y nos pensamos que esta promesa de respuesta a nuestras oraciones es para nuestro propio beneficio, para que se conceda lo que yo quiero. Porque aquí realmente lo que nos está diciendo es que estas peticiones serán concedidas cuando pidamos por cosas que hagan restablecer el reino de Dios. ¿Para qué? Nos lo va a seguir diciendo, para que Dios sea glorificado a través nuestro. Sigue diciendo Jesús, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Se espera de nosotros que llevemos fruto. ¿Os acordáis del mensaje que trajo el pastor Endica el domingo pasado? Hablasteis de esto. Se espera de nosotros que traigamos fruto, pero vamos a leer estos 3 versículos que están también en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 15, versículos del 5 al 8. Juan 15, del 5 al 8. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y ese fruto se trata de andar como Jesús andó, de continuar con su obra. Por eso no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por eso nos insiste, debéis permanecer en mí. Y evidentemente sí que se trata de personificar el amor de Dios, de reflejar su imagen a los que nos rodean, pero también se trata de traer su reino, su voluntad a cada situación, como hacía Jesús. Mirar que es todo el rato lo que Jesús hacía. Por eso se nos dice en la Biblia que cualquier cosa que pidamos en su nombre al Padre, Él nos lo dará, cuando realmente creamos y seamos uno con Jesús. ¿Y para qué son esas respuestas? ¿Para mi propio beneficio? ¿Para esa lista de cosas que yo anhelo? No. Dice que son para glorificar al Padre, trayendo su reino, su voluntad, a través de cada oración, a través de cada respuesta. Vamos a ir ahora un poquito más adelante del Evangelio de Juan para que veáis que se nos sigue remarcando lo mismo. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan 20, 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Las señales son las que dan testimonio de quién es Jesús. Son las que hacen que abramos nuestros ojos y creamos en Cristo. Y de esta manera podamos tener esa vida plena, restablecida, esa vida que se había estropeado. Y al final de este Evangelio, en el el capítulo 21, Juan 21, versículo 25, dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se hubieran escrito, cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. ¿Os imagináis? En 3 años de ministerio, Jesús hizo tantas cosas, tantas señales milagrosas, que no sería posible registrarlas todas. Esas son muchas señales, no sé qué creéis vosotros. Pero entonces, ¿por qué creemos
que el comunicar las buenas noticias de Dios es suficiente hacerlo simplemente con palabras. Y no vale la excusa de, bueno, es que Él era Jesús. Mirad, vamos a estar atentos y vamos a ver nuevamente cómo Dios nos llama a hacer lo mismo. Apuntar Mateo 9, versículos 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vemos hasta aquí que esto es lo que hacía Jesús. Enseñaba y al mismo tiempo traía la manifestación del reino. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Todos conocemos este famoso versículo, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros. ¿Para qué son estos obreros? Acto seguido Jesús nos enseña, enviando a estos 12 discípulos, ¿para qué son estos obreros? Mateo 10, del 7 al 8. Mateo 10, del 7 al 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Jesús está enviando a estos 12. Dice, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. En Lucas se explica de esta manera. Lucas 9, del 1 al 2. Lucas 9, apuntar del 1 al 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y por si alguno quiere excusarse también con lo que acabamos de leer diciendo, pero es que estos serán los discípulos. Vamos a leer otro sitio. Vamos a leer en Lucas, os lo voy a leer, apuntarlo, Lucas versículos 1 y 2. Dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él y a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y luego, unos versículos después, en el versículo 8 y 9, dice, cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que se encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Nos damos cuenta? El anuncio de estas buenas noticias vienen con la restauración de lo que se había roto. Si no estamos haciéndolo de esta manera, no estamos anunciando el Evangelio completo. Y antes hemos visto que Pablo decía a los tesalonicenses que esto era súper importante, pero mirad cómo también se lo dice a los corintios. En 1 Corintios 4, 20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y es justo, me encanta porque este pasaje donde Pablo se pone tan serio, es justo para frenar a alguien que hablaba mucho, pero al parecer tenía mucho conocimiento de Dios, pero poco poder en lo que él hacía. Lo que él anunciaba no iba acompañado de las obras de Cristo. Porque mirad lo que dice en el versículo anterior. 1 Corintios 4, ahora leeremos el 19 y el 20. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cuánto hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Podéis detectar la seriedad de este tema en las palabras de Pablo? ¿De qué sirve hablar si no somos capaces de vivir siendo uno con Dios y de restablecer su reino rompiendo toda obra del diablo? Dios está deseando ser glorificado, glorificarse a través de tu vida, a través de nuestras vidas, como lo hacía a través de la vida de Jesús. Pero el problema es que nosotros no tenemos tiempo para Dios. Y alguno puede decir, pero es que eso eran los seguidores de Jesús de aquella época. Eso era para ellos en aquella época. Y bien,
Hemos visto que no simplemente envió a los 12, sino que envió a muchos más, pero vamos a volver a leer la Gran Comisión, porque yo creo que todos los cristianos estamos de acuerdo con que la Gran Comisión es para todos, ¿verdad? Vamos a leer detenidamente qué es lo que dijo Jesús. Apuntarlo. Mateo 29, del 18 al 20. Perdón, Mateo 28, no hay Mateo 29. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». ¿Por qué ahora dice esto después de haber resucitado? Porque la autoridad de la tierra que el ser humano había perdido, Él la recuperó. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús les dice en la Gran Comisión: haced discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y hemos leído exactamente qué es lo que Jesús mandaba hacer a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, la Gran Comisión, lo que Jesús nos manda hacer, ¿vale?, está escrito de esta manera. Marcos 16, del 15 al 19. Marcos 16, del 15 al 19. ¿Lo tenemos? Apuntado, ¿eh? No hace falta buscarlo, luego lo miráis. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¡Wow! Aquí Jesús nos dice que estas señales acompañarán no solo a sus discípulos, no solo a la gente de la iglesia primitiva, dice que acompañarán a los que crean. La pregunta es: ¿estamos creyendo? Yo veo que hay dos problemas aquí. El primero es que no creemos. Y el segundo es que si es que creemos, queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, a nuestra manera. Y mirad, si vosotros profundizáis en todo lo que Jesús les enseña a los discípulos, cuando les da la Gran Comisión, no les dice: venga, va, ahora iros ya y manos a la obra. No, los hace esperar, les hace esperar a recibir la promesa, el bautismo en el Espíritu Santo, que no es lo mismo que nacer de nuevo. Mirad, apuntaros, Lucas 24, 49, os lo leo. Lucas 24, 49 dice así: ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaros en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Jesús les ha dado una comisión, algo que tienen que hacer, dice, pero necesitáis recibir el poder de lo alto, así que no os mováis de la ciudad. En Hechos capítulo 1, versículos a partir del 4, dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué creemos que podemos ser fieles testigos de Jesús sin el poder del Espíritu Santo? ¿Y para qué es este poder? Ya lo hemos visto, para mostrar al mundo que Cristo está vivo, que Jesús, Dios, vive en nosotros, y para traer el reino de Dios, lo que Dios quiere, su voluntad a cada situación. El Evangelio, estas buenas noticias, tratan de la restauración, de todo aquello que se estropeó en un comienzo. Todo aquello que era antes de que el ser humano se rebelara contra Dios. Y esto implica, sí, representar a Dios a todo el mundo que nos rodea, pero también destruir las obras del enemigo, tal y como Jesús hacía.
traer su voluntad. Porque, anotarlo, en Primera de Juan, no el Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esto es lo que Jesús hacía y esto es el Evangelio completo. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? No sé vosotros, no sé si os habéis quedado igual al leer estas escrituras, al escucharlas, pero yo estos días, cada vez que le pedía a Dios que me mostrara su corazón, que me enseñara a amar como Él ama, que me enseñara a vivir siendo uno con Jesús, porque esto es lo que estamos llamados a ser y a hacer. Si alguien tiene alguna duda, mirad lo que dice el apóstol Juan, ¿vale? Pero ahora otra vez, no en el Evangelio, sino en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. ¿Lo vemos? Bueno, como os decía, estos días, cada vez que yo le pedía a Dios que me mostrara su corazón, que me enseñara a vivir como vivía Jesús, cada vez que leía estas escrituras, mi corazón ardía. Y le decía: Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos hemos podido desviar tanto de lo que tú nos mandaste en un comienzo? Por lo que me gustaría que si Dios ha hablado a tu corazón, si vuestro corazón también ardía cuando leíamos estas escrituras, me gustaría que esta semana meditáramos en estos 3 puntos, muy breves, estamos ya terminando. Primer punto, pídele a Dios que abra tus ojos. Dile: Dios, enséñame a ver con claridad. Abre mis ojos, porque no sé si lo hemos visto aún, pero realmente no estamos cumpliendo aquello para lo cual fuimos creados. No estamos alcanzando todo aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros, por aquello por lo cual Cristo murió, para recuperar, restablecer en cada uno de nosotros. Debemos ser honestos, debemos dejarnos de excusas, analicémoslo. Necesitamos dejar de engañarnos a nosotros mismos y preguntarnos, analizarlo: ¿estoy realmente viviendo para Dios? ¿O estoy realmente, en realidad, viviendo para mí? ¿Por qué digo que soy cristiano o por qué digo que soy cristiana? ¿Por lo que Dios puede hacer por mí o por lo que Dios quiere hacer a través de mí? Si decimos que hemos muerto a nuestra vieja vida apartada de Dios, ¿por qué cada decisión, por qué cada palabra o por qué cada oración que hacemos va tan dirigida a nosotros? Es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Pidámosle a Dios que nos abra los ojos. Luego, punto número 2, necesitamos eliminar líneas. ¿A qué me refiero? A esas líneas imaginarias, esas divisiones, esos límites que los cristianos ponemos entre las cosas sagradas, las cosas dedicadas a Dios y las cosas seculares, es decir, las cosas que no son para Dios, ¿vale? Por ejemplo, los domingos por la mañana, este es un tiempo sagrado, se lo dedicamos a nuestro Señor, ¿verdad? Y también cuando pasamos tiempo en oración, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, leyendo las Escrituras, esos son momentos sagrados. Pero luego es como que tenemos que volver al mundo real y tengo que continuar con esas cosas que no son santas, no son sagradas, pero bueno, tengo que hacerlas, como ir al trabajo, cuidar de mis hijos, atender mi familia, comprar el pan, ir al supermercado, estar pues con mis vecinos, hablar, todo lo que hacemos que está, entre comillas, fuera de lo que esos momentos que le dedicamos a Dios. Y es como si hiciéramos un paréntesis, ¿no? Como si hiciéramos un paréntesis de esos momentos sagrados con Dios y fuéramos al mundo. Pero leyendo estas escrituras que hemos leído hoy y leyendo los evangelios, viendo la vida de Jesús, vemos que en nuestro modelo a seguir, en la vida de Jesús, no encontramos estas divisiones. Que todo lo que él hacía era sagrado. Cuando iba a cenar a casa de sus amigos, cuando enseñaba en las sinagogas, cuando iba de viaje por las aldeas,
Cuando visitaba, por ejemplo, la casa de su discípulo Pedro y se encontraba con que su suegra estaba enferma, cuando se detenía en un pozo porque tenía sed, etcétera, etcétera. Cada momento de la vida de Jesús era sagrado y daba gloria a Dios. Por eso, Pablo recordaba a los corintios. 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Necesitamos eliminar estas líneas que compartimentan cada área de nuestra vida y vivirlo todo para la gloria de Dios. Y el tercer punto en el cual me gustaría que meditáramos es que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo hemos visto hoy. Ni los discípulos podían ni siquiera ellos cumplir la gran comisión y ser fieles testigos de Jesús, anunciar el Evangelio en su totalidad, sin ser bautizados primero por el Espíritu Santo, sin recibir el poder que nos da el ser uno con el Espíritu Santo. Y ni siquiera Jesús cumplió su ministerio por sí mismo, no iba por su propia cuenta. Anotar Lucas capítulo 3, versículos del 21 al 23, porque dice así: un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía 30 años. Y es que no fue hasta este momento, hasta que realmente fue bautizado para mostrarnos el camino y fue lleno del Espíritu Santo, que Jesús comenzó su ministerio. Antes no. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hemos abrazado esta idea de que nosotros sí que podemos cumplir nuestro llamado sin ser llenos del Espíritu Santo? Jesús iba a diario, constantemente, a la presencia de Dios, a mantener esa comunión con Dios, esa llenura del Espíritu Santo. Y les dijo a sus discípulos que no intentaran cumplir lo que les había dicho sin antes recibir esa promesa, sin antes recibir ese poder desde lo alto. Una de dos: o realmente no creemos las palabras de Jesús o no tenemos tiempo para Él. Yo le pido a Dios que abra nuestros ojos, que ponga en nuestro corazón ese fuego que nos impulse a cumplir todo aquello para lo cual Cristo murió. Necesitamos anunciar el Evangelio completo y representarle fielmente a Él, para que este mundo pueda conocer a Dios a través de nosotros, sus hijos. Oro para que esta semana Dios se manifieste en vuestras vidas, que le busquéis y que nos pueda abrir los ojos a todo esto que Dios nos está llamando a hacer. Muy bien, pues que tengáis muy buena semana y que no se quede simplemente en un mensaje. Busquemos de Dios, pidámosle que nos abra los ojos. Que tengáis buena semana. Damos gracias a la pastora Cecilia por haber traído este mensaje. Damos gracias al Señor porque en esta mañana Él nos ha hablado a nuestros corazones. Ha sido un mensaje muy claro, muy directo y que espero que hayáis sentido como yo el hecho de que tenemos que ponernos en marcha, tenemos que confiar y tenemos que poner toda nuestra vida en manos del Señor. Amén. Muy bien. Pues no sé vosotros, pero yo salgo inspirado, salgo con ganas de comenzar esta semana con mucha fuerza y sobre todo para hacer lo que Dios tiene preparado para este pueblo. ¿Sí? Pues ya hemos llegado al final de nuestra reunión. Como he dicho antes, nos veremos la semana que viene de manera online. Nos vemos durante la semana en las diferentes reuniones y solo me queda deciros que tengáis una muy bendecida semana y que nos vemos muy pronto.